Qué gusto saludar a la audiencia de Punto de Reflexión. Estamos en nuestro quinto tema de esa serie, la conquista de Canaán, la promesa de Dios a Abraham en aquel momento cuando tiene un diálogo con Abraham y finalmente se concreta esa promesa con Josué, que es el elegido por Dios para conquistar esa tierra. No fácil, pero sabemos de que Dios estaba con él. En el capítulo 1 Dios le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y es aquí una serie de instructivos en los primeros capítulos del libro de Josué, pero llegamos al capítulo 6 de la conquista de Jericó. Creo que una de las ciudades más fuertes de esa tierra, pero que Dios le da una estrategia que vamos a dialogar con el pastor Moyito, que ya está con nosotros, y vamos a dialogar de la conquista de Jericó como nuestro quinto tema. Así que todos sean bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Queremos agradecer también a Radio Alternativa, Radio Glorificando. También estamos en Eterna Radio en el área de Izabal. Y próximamente estaremos en otros medios de comunicación. Este es un programa que se produce acá en la ciudad de Chiquimula. En formato de radio estamos y en la TV. Así que todos bienvenidos al programa. Gracias por su fina sintonía. Y está con nosotros el pastor Moyito ya nuevamente para ayudarnos en este tema. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para quien nos escucha en diferentes lugares. Pero qué alegría y qué bendición estar contigo nuevamente, pastor. Es un privilegio y me emociona mucho los temas que tocamos. Haces un buen estudio de lo que va a ser cada programa y es interesante y constructivo para nuestra vida. Llegamos al capítulo 6 y el capítulo 6 es el punto donde viene la acción. Antes Dios prepara a Josué intelectualmente y espiritualmente. Yo estaré contigo, así como estuve con Moisés, estaré también contigo. El pueblo, sus líderes le piden una cosa, te pedimos, Josué, que así como Dios estuvo con Moisés, también queremos que Jehová esté contigo. No era fácil la aceptación del liderazgo. Bueno, Dios ya hace un milagro cruzando el río Jordán y entonces ahora viene la primera nación que tienen que conquistar, el primer pueblo. Jericó, no tan fácil, Moito, porque sabemos de que era una ciudad amurallada y sabes lo que eso implica, ¿verdad? Claro que sí, y tenemos que hacer una idea clara a todos los que nos escuchan y nos ven de esto. Era un pueblo que iba caminando, eran nómadas, sin lugar a duda para todos los demás. Quiere decir que no tenían grandes armamentos. Número 2, llegaron a un lugar que estaba amurallado y que tenía varios kilómetros. Era 1 o 2 horas para rodear toda esta ciudad. Era un poquito, hágase la idea de Chiquimula en sus dimensiones que debían de rodear. Entonces no era algo sencillo. La otra cuestión es que, si te recuerdas, las murallas servían para que te pudieran atacar desde ahí. Ellos tenían que ser muy precavidos. De hecho, en el contexto del capítulo 6, ¿te acordás que Josué replica la misma estrategia de espionaje que utilizó Moisés? Solo que en esta ocasión van 2 espías. Y ahí en Jericó, precisamente hay una ramera que vivía prácticamente en el muro. En la muralla. Y algunos comentaristas y también historiadores mencionan que eran murallas de 6 a 7 metros de grosor. Así es. Entonces notamos de que el que fuera una ciudad amurallada, esto implicaba bastante seguridad y no tan fácil de poder penetrar. Era una ciudad en donde estaba Rahab, que es a quien te refieres, viviendo en uno de los lugares que se podía ver hacia el otro lado. No podía ser una muralla sencilla, como dices, era una muralla sumamente fuerte, la cual hacía que ellos pudiesen ser una ciudad muy acomodada. Sí. De hecho, el lugar donde estaba Rahab, ubicada en esa parte de la muralla, algunos mencionan que era como una taberna, donde había mucho comercio. Es decir, que a Jericó se le podía entrar, pero alguien sospechoso, porque, por ejemplo, si yo veo a alguien en San José de la Arada, yo luego te lo reconozco. Claro. Él no es de aquí, ella no es de aquí. Entonces era muy fácil de reconocer.
Entonces había mucho comercio, dicen, este es comerciante. Entonces, pero al final de toda esa faena de comercio, de trabajo, de mover la economía, algunos mencionan que iban precisamente a ese lugar, la taberna, donde hacían, bueno, ciertos descansos, quizás negociaciones, pero ahí estaba ese punto donde finalmente pues los dos espías llevan ese informe a Josué. Y ella es importante que veamos de que les cree y entiende quién es el Dios. Oigamos bien esto. Alguien que dependía, que todo su entorno comercial dependía de las costumbres que Jericó tenía. Esto quiere decir que ella estaba rompiendo con un paradigma en ella misma cuando les cree. Los oculta bajo rollos de lino. Sí, y definitivamente esto nos ayuda porque verso 1 al 5 lo voy a leer, porque vamos a tratar acerca de la estrategia de cómo esos muros que estamos describiendo y que anticipadamente hemos hablado en otro programa acerca de la ubicación de Rahab, que vivía en esas murallas, un punto muy clave e importante. Pero no era la manera de los hombres. Vean lo que dice y escuchen lo que dice la palabra. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por lo que habían escuchado del pueblo de Israel. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Imagínate la descripción de la estrategia divina de cómo conquistar Jericó. Detallada, no había más que decir ni nada más que agregar o interpretar, porque estaba diciendo las personas que son los militares de tu pueblo van a ir, no va a ir cualquiera, y los sacerdotes que van a llevar algo especial, van a llevar también trompetas, van a llevar todo lo que necesitan específicamente. Moito, ¿te llama la atención la música? Las trompetas, que son bocinas, ¿verdad? De cuero de carnero, vamos a llamarles trompetas, ¿verdad? Sonido de trompeta. ¿Te llama la atención por qué la música, por qué los cuernos de carnero, por qué las trompetas, sacerdotes con el arca del pacto, una vuelta, pues los hombres de guerra con el sonido de los cuernos de carnero, y ahí van los sacerdotes? Al 7º día, pues 7 vueltas y los muros caen. Pero comencemos con el asunto de las trompetas, la alabanza, la música en medio de desafíos. ¿Te llama la atención eso? Claro que sí. Lo que pasa con esto es que tenemos que entender que les estaba diciendo, hay algo, cuando decías una estrategia muy diferente, yo te decía una estrategia diferente para el ser humano, pero que es la misma idea siempre. ¿Te recuerdas qué pasa con Gedeón? ¿Te recuerdas qué pasa con cada uno de las partes en donde vemos que el Señor interviene? Sí. Hay algo muy importante. Dice, para que no crean que es por ustedes, sino por mí. En este caso les dijo, van a llevar la alabanza. Van a presentarme porque yo soy el que voy a actuar. Ustedes no pueden destruirlas. El pueblo de Israel luego va a pasar en él algo donde con fuego destruyen las murallas de su ciudad. Quiere decir que lo que debían de haber hecho era juntar fuego alrededor de la ciudad, que no lo hicieron. No sitiaron de esa forma la ciudad. Lo hicieron de una manera en donde no podían entender cada uno de los que estaban en esa ciudad de Jericó qué era lo que estaba pasando. No se acercan para incendiarnos, no se acercan para apedrearnos si con piedras hubiera sido. ¿Qué están haciendo? No entendían qué era lo que estaba pasando. No, y aparte es que había temor. Esa ciudad estaba bien cerrada. Ellos habían de sitiar la ciudad. De hecho, habían ciudades que tomaban de 3 a 6 meses tomar la ciudad. ¿Por qué? Porque les cortaban prácticamente los insumos básicos, el agua, los alimentos. En algún punto dentro de la ciudad eso se iba a terminar. Los que estaban adentro sabían muy bien que tenían ese riesgo de cerrar, abrir. Pero en esta ocasión el verso 1 dice, Pastor Moito, que la ciudad estaba bien cerrada
a causa de los hijos de Israel. Y lo que pasa es que ellos ya habían escuchado las proezas de Dios, hablando acerca de la estrategia divina, que todo el crédito se lo lleva a Dios. A veces nosotros como líderes, el pastor Moito es pastor del Calvario en Jacarandas, en la ciudad de Chiquimula. Dios me permite pastorear San José Larada, Iglesia Amigos. Pues si uno con el corazón pastoral, uno trata de plantear las mejores estrategias. Pero creo que una buena estrategia es buscar a Dios, que es lo mejor. No es que sea malo implementar, pero primero hay que tener sentido común y preguntarle a Dios qué es lo más certero para los lugares donde estamos comunicando el Evangelio. Y acabas de tocar algo muy importante. Nosotros estamos allí de parte del Señor para pastorear. Josué era la primera vez que estaba liderando al pueblo para conquistar. Antes había sido Moisés. Ya leíste en el capítulo 1 cuando le dice que cuando Josué recibe aquella orden, esfuérzate y sé valiente. Pero la parte importante es porque yo voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque en Moisés se había notado que Dios había estado con él siempre. Sí, definitivamente. Ahora entonces era la comprobación de ese liderazgo y de que el Señor estaba con él. Todas estas órdenes iban contrarias a cualquier estrategia militar. Sí. Estaba siendo probado el pueblo y estaba siendo probado el liderazgo de Josué en ese momento. Y aquí es importante la obediencia, porque no tiene sentido esta estrategia realmente de rodear pues, la ciudad, darle una vuelta por 6 días, luego 7 vueltas el último día, tocar trompetas fuertemente, constantemente y las murallas van a caer. Si alguien es agnóstico, no lo creería, porque ¿cómo es que las murallas cayeron? O sea, ¿cómo es eso de que un sonido de trompeta no es válido para 7 metros de grosor? Imposible. Pero en algún momento algunos discutían cómo es que cayeron las murallas, hacia adentro, hacia afuera, cómo fue este asunto, si fue un terremoto, fue un temblor. Y entonces algunos proponen de que el poder para derribar esas murallas con la obediencia del pueblo vino de arriba. De arriba. Entonces de arriba tocó las murallas, que era el poder del Señor, y entonces dice la palabra al final que esos muros cayeron. Entonces me llama la atención, Pastor Moito, la alabanza y la obediencia del pueblo. La obediencia del pueblo. Y por el otro lado, 7 días, apenas 7 días. Ajá. ¿Qué va a pasar si ellos ya estaban acostumbrados, si estaban amurallados a que quisieran conquistarlos por medio de sitio? Entonces ellos tenían meses de preparación y sabían que en 7 días no se tenían que preocupar, solo cerrarse. Ya se habían llenado de alimentos y de todo lo que necesitaban, y 7 días todavía no era suficiente para ellos. Sí, por eso es que estamos ahora ahondando en este tema de las estrategias. Quédese con nosotros en el siguiente segmento, porque vamos a darle continuidad cómo es que finalmente ellos conquistan la tierra de Canaán, y específicamente en la ciudad de Jericó, cómo es que ellos entraron e invadieron y lograron pues conquistar esta primera ciudad. Quédese con nosotros. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Nos encontramos en el Seminario Teológico Amigos Berea. Me encuentro con el pastor Danilo Peña y la pregunta es la siguiente. Tiene que ver con misiones, ya que él se ha desarrollado en esta área por muchos años y conoce de primera mano los temas de misiones en el campo Amigos. ¿Qué son las misiones, pastor Danilo, y cuál es su base bíblica? Muy bien, gracias, pastor Marvin. Creo que, bueno, lo has dicho, ¿verdad? Hay una base bíblica y la encontramos desde Génesis 3, capítulo 15, en donde se enfatiza de que a pesar de que el hombre ha caído en pecado, que la simiente de la mujer iba a vencer a la simiente de la serpiente, que en este caso es Satanás. Y algunos piensan de que hay unos pocos versículos, pero yo quiero decirte que toda la Biblia habla de la misión de Dios, que es siempre el deseo de reconciliar a la humanidad con Él mismo, y lo hizo a través de Jesucristo, y ahora la iglesia
ya hubo un sacrificio ahí por parte de Jesucristo. Ahora está la segunda parte, que es proclamar a las naciones que este sacrificio tiene su efecto para todo aquel que en él cree, que en Cristo Jesús. Mateo 28:19 sería la gran comisión, Así por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, Pastor Danilo. Así es, tanto Mateo 18, 19, quiero decir. Al final de los evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre encontramos esa orden, no digamos en Mateo. Pero también, Marvin, los salmos hablan de esa misión. Salmo 67, por ejemplo, 67:3, te alaben los pueblos, oh Dios. Sí. Es decir, desde Abraham, incluso desde Génesis, pasando por el pueblo de Israel, por Abraham, el pueblo de Israel, que tenía que ser luz a las naciones, y ahora nosotros... Dice la palabra que de dos pueblos hace un pueblo, y que ahora la iglesia es la responsable de cumplir esa misión de Dios. Así que la Biblia está prácticamente plasmada de las misiones de comunicar el mensaje redentor de Jesucristo. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga a todos aquellos que se están agregando al programa. Sean todos bienvenidos. Con nosotros el pastor Moito Méndez, pastor de Calvario, Jacarandas, en la ciudad de Chiquimula. Recuerde que estamos abordando la serie La conquista de la tierra de Canaán y estamos en nuestro quinto tema, la conquista de Jericó. Una ciudad amurallada, una ciudad no tan fácil, una ciudad que se cerró porque habían escuchado de las proezas de Dios a través del pueblo de Israel. Ahora viene la obediencia más directamente que queremos tratar. La estrategia ya está. El asunto aquí es creer a una estrategia no lógica militarmente, no lógica. Pero es Dios el que estaba hablando. Entonces vamos a leer del verso 7 al 14 de cómo Josué da la instrucción de Dios. Porque para un militar como Josué, y voy a detenerme antes de la lectura, es que Josué había peleado ya algunas batallas, Pastor Moito. Porque en Éxodo capítulo 17, mientras Moisés está en el monte alto con sus manos en alto con Hur y Aarón, él está peleando con sus guerreros valientes. O sea, Josué no es primera batalla. Guerrero formado como una sombra, un servidor de Moisés. Imagínate como líder, sos guerrero, sos valiente y llevas esta estrategia. ¿De cómo es eso? ¿De cómo, Josué? ¿Cómo? Una estrategia en donde él usaba todo su poder bélico para conquistar. Claro, estaba Moisés con sus manos levantadas y estaba haciendo lo que correspondía. Pero Josué estaba acostumbrado a otro estilo de batalla, a ser él el ejecutor. En este caso, él estaba ya del lado en donde antes estaba Moisés, y Dios también le estaba probando a él que ahora no era por sus fuerzas, por lo que estaba acostumbrado. Lo que no pudo superar Moisés al haberle dado a la peña, sino en este caso Josué tenía que ser muy exacto y obediente a lo que Dios decía. Entonces aquí Dios está probando la obediencia, por muy ilógico que suene la estrategia militar para conquistar Jericó. Vamos a leerla literalmente. Versos 7 al 14 del capítulo 6. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová,
Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Aquí las instrucciones de Josué para sus guerreros, para los sacerdotes, y según la Biblia lo cumplieron. Lo hicieron así. Hay algo que aquí muy importante. Normalmente cuando se lleva el paso, se lleva con la voz, se grita. Alguien va cantando, alguien va diciendo y se van cantando. Y en la guerra, en esa época, se declaraba la fuerza y se burlaba de a quien se iba a conquistar. Les dijo, guarden silencio. Nadie puede hacer ningún ruido. Solamente las bocinas, las trompetas, los cuernos de carnero que van a ir marcando un paso. O sea, notamos que hay un instructivo muy claro. Y en este caso, según nos narra el verso 7 al 14, las bocinas, es decir, las trompetas, jugaron un papel importante, pero también hay otro detalle, el arca del pacto. Claro. La Biblia dice que los guerreros pasaron delante del arca del pacto, los sacerdotes, y aquí me llama algo la atención, porque cuando los sacerdotes se acercaron en los capítulos anteriores para cruzar el río Jordán, la Biblia dice que le pidió al pueblo que estuvieran de distancia 2000 codos. Eso equivale a 900 metros, casi 1 kilómetro. Sí. Y aquí dice la Biblia que los guerreros pasaron delante del arca. Los sacerdotes pasaron delante del arca. Entonces uno dice, Moito, ¿cómo en el pasado Dios le pide 900 metros que no estuvieran cerca del arca, que estaba en el río Jericó, estaban los sacerdotes cargando el arca del pacto, y aquí tienen que pasar cerca? Y aquí llegamos a la conclusión que es obediencia a lo que Dios dice. Estaba rompiendo con los paradigmas de lo que ellos conocían para transportar el arca. En algunas traducciones habla de que no eran los guerreros exactamente, sino los guardianes. ¿Cómo iban protegiendo entonces el arca que iba adelante según lo que miraban los demás? Pero lo que ellos conocían no era así. Estaba completamente... Para ellos, para los judíos, para los hebreos, estaba rompiendo el paradigma de lo que ellos conocían. Sí, entonces, en este segmento estamos resaltando el valor de la obediencia a Dios. Porque hay cosas que Dios nos pide que no tiene sentido. Pero al final notamos que es porque lo que Dios desea es que la gloria es para Él. Hablando acerca del liderazgo, porque esto tiene que ver mucho de liderazgo. Y este es un punto de reflexión. Creo que el primer punto de reflexión, Pastor Moito. Porque en el liderazgo muchas veces se quiere llevar la gloria del líder. Porque yo implementé, porque yo accioné, porque yo motivé. Y estamos relegando el respaldo de Dios a lo que yo pueda hacer. Ese es uno de los peligros del liderazgo. El acreditarme algo que viene directamente de la mano de Dios. Lo importante aquí es notar 2 situaciones de lo que estás hablando. Número 1, el Señor pide obediencia, sobre todo obediencia. Número 2, te previene de que creas que es el método el que te lleva al éxito. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas, cuénteme cómo le hizo para que creciera su iglesia? ¿Cuál es el método? ¿Cómo lleva la estrategia? ¿El evangelismo cómo le hace? ¿Cómo ayuda a los pobres? Y algunos caen en el error de decir, les voy a contar, nosotros hicimos y nuestros planes son y nuestros métodos y hasta tenemos un software algunos para contar esto y lo otro. Y perdemos en sí el enfoque de que es el Señor, su misericordia y su tiempo para cada uno de nosotros. Y si hablamos a nivel mundial, hay líderes que quieren que su iglesia crezca. O sea, nuestro corazón pastoral es crecer. De hecho, estamos ahí para conquistar la colonia, conquistar el barrio, conquistar las familias para el Señor, ser usados por Dios para comunicar el evangelio, hablarles de Cristo. Y a nivel mundial hay líderes que van sondeando dónde está el mejor conferencista, porque se paga una conferencia, se busca dónde, cuál es como la fórmula mágica para poder hacer crecer un lugar. Yo digo, Dios nos ha colocado a cada uno en el lugar que Él nos ha llamado. Por lo tanto, si Él nos llamó, entonces Dios nos va a dar las estrategias, lo que mejor se adecue a ese lugar. Fíjate, pues en mi experiencia, aquí en el tabernáculo se trabajaron grupos familiares.
bueno, aquí creció, que se llamaba TEA 2000. Hermano Edgar López, hermano Amado Ruiz, después se agrega el pastor Hernán Sosa, creció, era novedoso. Las células antes, las iglesias tradicionales en este tiempo, ¿verdad? La Bautista, Centroamericana, la Iglesia Amigos, era más cuestión de oración, de estudio bíblico, de devocionales los domingos, pero eso de tener cultos en hogares no era frecuente, entonces crece. Y yo lo quise implementar en San José Lara, no me funcionó. Es que son diferentes idiosincrasias. No me funcionó porque grupos familiares había un formato, entonces con el tiempo yo me di cuenta, fue un fracaso, porque yo lo intenté 1 año y no funcionó porque mi corazón estaba en el plan, estaba en estrategia y no estaba en el Dios que da las estrategias. Primero, la educación allá es muy diferente a esta. El liderazgo allá es muy diferente, allá hay mucho empirismo, aquí hay gente más con preparación, con mayor conocimiento. Entonces cuando yo llego, se vieron en la dificultad que se maneaban mucho. Sí. Porque se escribía, porque quién va a llevar la dinámica, quién va a llevar la prédica. Entonces me dijeron, pastor, nosotros no hacemos bolas en escribir tanto. Y fracasé en ese intento de implementar lo mismo aquí, Moito, pero allá fracasé. Porque llevamos métodos y es que este es el asunto. Los métodos no pueden funcionar porque jugamos a quitarle la honra al Señor. Y corremos con el gran riesgo, no es un pequeño riesgo, ese es el gran riesgo de cualquier líder que cree que con un método va a lograr alcanzar lo que el Señor le dijo. Sí. Y a cada uno de nosotros va a ser en especial. Vuelvo a lo que le dijo a Josué. Le dijo, voy a estar contigo como estuve con Moisés. Sí. Eso era lo importante, que Él estuviera, su presencia en nosotros. Sí, lo importante es conquistar los territorios, conquistar las colonias. El Espíritu de Dios va a tocar las vidas, la palabra va a ser comunicada. Nuestro deber es preguntarle a Dios qué es lo que más se adecua para poder conquistar muchas familias para Dios. No nosotros, es Dios que nos ha enviado para predicar y comunicar el Evangelio. Bajo esa línea de pensamiento de conquistar nuestras familias, las colonias, los barrios, la ciudad, pues en el siguiente segmento vamos a tratar acerca de ello directamente. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Hay algo muy importante en lo que hemos estado hablando acerca de la conquista de Jericó. Y es lo que dice en Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. 7 días caminando. Si no tienes fe y estás haciendo algo por pura inercia, preocúpate. Pero cuando lo haces porque el Señor te lo mandó, vas a ver la misericordia del Señor en todo lo que tú estés emprendiendo. La fe es importante porque por causa de creerle al Señor y las palabras que Él te ha dicho, harás que ocurran durante tu periodo, durante la vida que tú llevas, milagros incomparables. Esto no es por causa de que tú lo hagas, sino por causa de que el Señor mostrará su gloria a través de esa fe. Esto es lo importante para nosotros, entender de que cuando Dios habla, nosotros obedecemos. No hay otra forma. Si Él habla, nosotros obedecemos y veremos la gloria del Señor en todo lo que hagamos. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Qué gozo llevar a tu corazón la palabra de Dios. Estamos abordando la serie La conquista de la tierra de Canaán y estamos en nuestro quinto tema, la conquista de Jericó, o la caída de Jericó, diría. Verso 15 al verso 21, Pastor Moito, este es el corazón de la narración de Josué capítulo 6. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Dios y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó,
y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Aquí notamos que el pueblo de Israel obedece a las órdenes de Dios, y finalmente se llega el séptimo día, Moito, y la tierra y los muros pues son derribados, y el pueblo de Israel conquista la tierra de Jericó. Cuando Dios te dice que te levantes, hay que levantarse. Cuando Dios te dice que actúes, hay que actuar. Lo importante en esto, quiero que notemos algo. Al séptimo día. Al séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó. Reposó. ¿Qué sabían ellos? Que había que reposar. Pero ahora, nuevamente con las instrucciones diferentes a todo lo que ellos conocían, les dice, vayan y ahora van a dar 7 vueltas. Y hay algo importante en esto que me encanta de esta lectura. Dicen que le dijo solamente a Rahab, no, pero vayan y maten a todos. Sí. ¿Por qué fue que envió a los 2 espías? No era porque no creía en lo que Dios le estaba diciendo. Al contrario, creía tanto que lo que hizo fue prepararse para saber dónde estaban los reyes, dónde estaban los principales, dónde estaban guardados los bueyes, dónde estaban los graneros, dónde estaba cada cosa, porque daban por sentado de que Dios les iba a dar esas las fortalezas, las debilidades. Yo creo, Pastor Moito, que aquí viene nuestro segundo punto de reflexión, porque este es el punto importante de la narración de Josué capítulo 6, cuando finalmente se llega el séptimo día, obedecen las instrucciones de Dios a través de Josué, tocan las bocinas poderosamente, las murallas caen, entran y con toda la información recabada, entonces cada uno va a conquistar los puntos fuertes, los derriban y entonces toman la tierra de Jericó, se guardan del anatema, excepto uno, ¿verdad? Acán, que está en el capítulo 7 y en el próximo programa lo vamos a tocar, pero notamos que la estrategia de Dios y la obediencia a esa estrategia funcionó. Y es aquí donde nosotros tenemos que explorar el lugar donde estamos trabajando. A veces cuando llegamos a un lugar queremos, repito, con las estrategias antes trabajadas en una ciudad, en nuestra iglesia local, y cuando nos mandan a otro lugar otra vez, se parece a mi experiencia, yo digo, no, esto no funciona. Entonces, lo primero creo que tenemos que explorar, Moito, el lugar donde estamos. Claro. Cómo es la gente, quiénes son los líderes, cómo podemos entrarle, cómo podemos acercarnos a la gente. O sea, esa parte de explorar es importante. La parte de creerle al Señor completamente que Él te va a dar la tierra, lo que te prometió, el lugar donde te dijo que evangelizaras, el lugar donde te dijo que levantaras, que construyeras. Y entonces, bajo esa idea, vas y te preparas, preparas el entorno, qué tipo de palabra, qué tipo de actividad, qué tipo de lugar, porque sabes que Dios te lo va a dar. No es que tú quieras implementar algún sistema, sino es que sabes que Dios te lo va a dar y entonces haces que todo lo que el Señor dijo sea de bendición para ti. Sí, en mi caso hemos ido explorando poco a poco la tierra josefina, ¿verdad? Hemos ido analizando y cómo hemos estado proyectados en el lugar, pues tratando de llevar la misión del Señor, de predicar el Evangelio. Entonces yo creo que primero es explorar. Dijiste algo bien importante, los espías sirvieron para ver dónde estaban los puntos fuertes y los puntos débiles. Y con esa información, más la forma como Dios le dijo a Josué, como su guerrero, su valiente, como su líder, y que lo supo transmitir y todo el pueblo obedeció. Solamente uno no, Acán, que tomó el anatema. Eso lo vamos a hablar en el siguiente programa. Y eso trajo consecuencias graves por no obedecer a la palabra de Dios, porque él claramente dijo, no sea que alguien tome el anatema y entonces venga un problema grande para la nación de Israel. Sí. Entonces, pero aquí queremos resaltar, Pastor Moito, que finalmente los muros cayeron. Los muros cayeron. Los muros cayeron. Y hay algo importante en esto antes de que lleguemos a donde los muros caen. Llevaban tal convicción, tal fe de lo que iba a pasar, estaban entendidos en lo que tenían que hacer, que les creyeron. Le cree Rahab. Ella sabía que iba a ocurrir porque entendió, vio en ellos
tal fe en lo que debía de pasar, en lo que iba a ocurrir, que dijo, no, yo me voy con ellos, yo me convierto a ellos. El evangelio entonces no se transmite por una fórmula de palabras, se transmite por la fe que nosotros expresamos, que era la palabra que usaste al inicio, expresamos del Señor en nosotros. ¿Cuánto se ve que creemos? ¿Cuánto se ve que de verdad vivimos en ese estilo? Y en esta conquista del Israel, que nos replica a nosotros la conquista espiritual o la comunicación del evangelio, es que en esta ciudad solo Rahab y su familia creyeron a la fe que les comunicaron estos dos espías. Ella había escuchado de Dios, porque claramente las puertas estaban bien cerradas, porque habían escuchado de las proezas de Dios. Y esto es bien importante, Pastor Moito, porque en el intento de conquistar la vida espiritual, de comunicar el evangelio, no tenemos que ver a la gente en números. No. Porque puede ser que en esos números grandes, puede ser que se esforzó tanto, aceptaron por emocionalismo, por diplomacia, porque no entendieron bien el evangelio. Y notamos que nuestro deber es predicar el evangelio tal como debemos de comunicarlo. Y quizá no va a ser una gran cantidad quienes van a creer a la fe en Jesús, pero la satisfacción de que sí comunicamos el evangelio de Jesucristo en el lugar donde estamos, ya sea en una colonia, un caserío, una aldea, un municipio, un departamento, una ciudad grande, pero satisfechos de que estamos comunicando el evangelio. Es que no es número sino estrategia. Y es que esa es la parte que debemos de captar. La estrategia del Señor era por una persona. ¿Cuán importante es Rahab? Que la contamos en la genealogía de nuestro Salvador. Ella cambió entonces la historia completa aún para nosotros. Afectó nuestra historia. Si ella no se hubiese convertido, entonces no era por números de ese momento, sino eran por los números que habían de venir después. Te comento mi experiencia con relación a esto que ahora estamos hablando, porque en el verso 20 claramente la Biblia dice que los muros cayeron, con todas las instrucciones bien cumplidas como la estrategia de Dios, y los muros cayeron. Yo llego a la iglesia hace 22 años, precisamente ayer, que fue mi día de mi cumpleaños. Felicidades, pastor. Gracias. 22 años de entregarle mis años a San José Larada. Tengo 44 años, 22 en Chiquimula, viviendo mis primeros años aquí, 22 años allá. Entonces cuando yo llego me dijeron mis líderes, fíjate que aquí la gente no acepta a Cristo, es un pueblo bastante difícil. Y me sentaron, yo de 22 años me acuerdo, y me dijeron, mira, aquí lo que usted tiene que hacer solo es cultivar la fe de los hermanos, hay un grupito, usted encárguese de hablarles, de comunicar la palabra de Dios. Pero me doy cuenta que la gente sigue aceptando, Moito. O sea, tenemos un mes donde hubieron 2 almas para Cristo. Precisamente en estos días le dimos seguimiento a una pareja que va a cumplir 1 año de que recibieron a Cristo en su corazón. Se casaron precisamente en su boda civil, y en esta sesión nos vamos a presentar ya como miembros asociados de la iglesia y los vamos a lanzar para que sirvan. Pero hace 22 años me dijeron, mire, fíjese que no, aquí no aceptan mucho. Aquí mantenga el grupito. Entonces como que las estrategias se acabaron para ellos, pero no para Dios, porque el evangelio es poder de Dios, y sé que hay almas que están esperando ese mensaje, Moito. Hay almas que están esperando ese mensaje, y hay almas que van a ser cambiadas completamente durante toda la vida de los que fueron tocados, de aquellos pocos que fueron tocados. ¿Sí? Yo te felicito mucho por tu cumpleaños y por las acciones, tal y como el concierto que haces cada año de talentos. Ese concierto que cambia vidas. Yo he escuchado gente, vamos a ir, ¿verdad? Es que tenemos que estar, es que ya cambió la cultura del lugar. Músicos que tienen un nivel a nivel nacional alto, y cambió entonces de un pueblo, de una aldea en un momento, pudo haber sido cuando llegaste, que no parecía, pero ahora es diferente completamente. De hecho, tu hermano conforma un grupo de alabanza, estuvo en Fusión Juvenil, muy bonito por cierto. Tenemos ministerios grandes que cada uno hace una función evangelística. Algunos conforman un equipo evangelístico. En el caso de Moito lo veo en redes sociales comunicando el evangelio con su papá, su hermano que maneja muy bien también el sistema de audio, o sea, todo un equipo comunicando el evangelio. O sea,
hay tantas estrategias que no podemos enfrascarnos. A mí me funcionó, tiene que funcionarle al pastor Moito. No. Tenemos que estar en el lugar, explorarlo, conocer cómo es la gente, cómo son sus líderes, cuál es la cultura, los elementos culturales, y luego escuchar a Dios, qué es lo mejor, la manera como podemos trabajar, y en ese intento poderoso de conquistar nuestras familias. Y te comento, por ejemplo, así rápidamente, porque nos tenemos que ir al corte. Mi hermano Gilmer, que ahora está en el Señor, 5 días antes de morir, él se entregó a Cristo. Por él orábamos, lo visitaron pastores, en algún momento fue a la iglesia, fue dominado por un vicio que él tenía, él enfermó, y a los 5 días de su boca dijo: hermano Manuel, vení, quiero platicar con vos. Entre llantos él dijo: hoy sí me quiero entregar a Cristo. Y él murió así, o sea, murió a sus 50 años entregándole su vida a Cristo. Entonces, ¿cuántas veces no intentamos llevar pastores, estrategias humanas? Pero Dios en su misericordia, pues de esa manera, pues Dios trabajó en él. Claro, una enfermedad que se le desarrolló producto de decisiones, pero Dios lo llevó a ese punto. Pero en su gracia y misericordia, pues de él mismo dijo: yo quiero entregarme a Cristo. Hay tantas estrategias, y llegará el momento donde Dios tocará los corazones. La función del líder, del pastor, de quienes estamos liderando, es comunicar el evangelio con valentía, con pasión, con todas las estrategias que creemos que Dios nos las está dando para que ese mensaje llegue poderosamente. Lo demás, Dios se va a encargar. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Bueno, hemos llegado al punto de reflexión final. Estamos con el pastor Moito, muy agradecidos con Dios porque nos reta a conquistar la tierra donde Dios nos ha colocado, orar, pedirle mucho a Dios, ese celo evangelístico, tomando distintas formas que vienen del corazón de Dios. No es malo tomar estrategias, pero tenemos que readecuarlas a nuestro contexto. Pero qué emocionante es compartir el evangelio. Amén, sí, claro que sí, es emocionante. Es retador y es vivificante. Esa palabra vivificante para mí tomó un nivel diferente de entendimiento, porque cuando a la palabra de Dios dice que su espíritu vivifica, está diciendo: hace crecer lo que ya hay en ti. Entonces, hacer la voluntad de Dios, y tú lo sabes muy bien, pastor, que cuando hacemos la voluntad de Dios, crece nuestra fe. Crece nuestro entendimiento, crece nuestra forma de ver lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. En mi colonia, poco a poco, Dios a través de los siervos han ido conquistando el barrio El Salmó, donde crecimos con mis hermanos. Ahí hay mujeres que se han convertido al evangelio. Teníamos a alguien que vendía números en la colonia, ahí solo soñando pasaban los vecinos que la vaca vale 7, que el río Chucho vale 15, que mire, va a jugar el 70. Y la persona menos que nosotros creíamos que iba a llegar al evangelio, dejó los números, dejó la mesa de vender números, y ella viene al tabernáculo de Chiquimula. Hermana Nelly se entregó a Cristo, hermana Berta, mi mamá. Había alguien que ahora está en la presencia de Dios, que el hermano Oscarito, que tocaba la guitarra acá, borracho, se quedaba en las calles. Yo de niño lo miraba en las calles, se entregó a Cristo con su guitarra. ¿Cuántas veces predicando el evangelio? Un barrio duro, te puedo decir, como Jericó, bien amurallada espiritualmente, con fuerzas infernales, con tanta cosa, pero es que el evangelio tiene poder como aquellas trompetas, y el evangelio tiene poder para llegar a esas comunidades que uno cree muy duras. Y es que lo importante que acabas de decir es: probablemente si no tomamos en cuenta que estamos para servirle al Señor en esta época, vemos la historia de Jericó como una historia. Pero es el constante batallar de cada hijo de Dios, de cada pastor, de cada evangelista, de cada discípulo, de cada miembro de la congregación, cuando entiende de que hay Jericós rodeando nuestras comunidades. Hay muchas presiones espirituales, muchas malas costumbres, muchos vicios, muchos corazones lastimados que generaron murallas, que no hay momento psicológico, no hay actividad emocional que vaya a destruir esas murallas, sino es el Espíritu del Señor. En tu punto de reflexión final, con toda la narración de Josué capítulo 6, el instructivo de Dios, la obediencia del pueblo, cómo Dios
actúa a través de estrategias ilógicas militarmente, pero que es la mejor porque es Dios el que le está diciendo. ¿Cuál sería tu punto de reflexión para los líderes y pastores que están frustrados? Dicen, no me funciona el método, he probado, la gente no quiere nada, las familias no quieren nada, el pueblo es duro, es difícil. ¿Qué podemos decirle a esos líderes, hermano Moito? Lo importante en esto es entender. Cuando iniciamos, dijiste algo muy importante. El Señor le dice a Josué, voy a estar contigo. No busques métodos, busca la presencia del Señor. Y cuando Él está contigo, Él te va a mostrar, probablemente caminando, probablemente cantando, probablemente tocando un instrumento, no ahora los cuernos, pero porque no es eso lo que es, pero tocando una guitarra. Y alguien va a escuchar del Señor. Alguien va a ser tocado por el Espíritu Santo y las murallas van a ser derribadas. Busca de la presencia del Señor y todo lo demás nos va a alcanzar. Con ese punto de reflexión nos vamos entonces del programa, muy contentos de narrar la conquista de Jericó, una ciudad muy difícil, pero el método venía de Dios y por lo tanto funcionó. Pareciera que aquello que Dios nos está indicando es ilógico, pero si Dios lo está indicando seguramente va a funcionar. Gracias, Moito, por atender la invitación. Gracias. Saludos para todos. Bendiciones. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.